¿Cómo te trató Bogotá cuando llegaste por primera vez? El choque cultural fue tan abrupto, tan tosco, tan áspero, que me asustó. Y yo lloraba en los andenes, me acuerdo de esa décima con Jiménez. Y yo decía, Dios mío, yo me quiero volver para mi casa. Yo dejé mi casa botada ya. O sea, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué me mira así? La gente se asusta cuando me mira. Cuando yo voy a preguntar una dirección, la gente se asusta. ¿Por qué? Yo no entendía. Y yo cuando empiezo a ver todo eso, o sea, yo decía, pero ¿por qué la gente es así? Cuando conocí a Ángela Wanga, me impactó mucho su carácter, su firmeza, y tuve muchísima curiosidad por conocer más sobre su vida. Y cuando indagué sobre esa vida, pues me di cuenta que ha vivido momentos muy difíciles, momentos quizá inhumanos. Y me hice la pregunta de si yo quizá hubiera vivido esa vida que ella ha vivido, estaría de pie, y la verdad no tuve respuesta, porque creo que cuando la vida nos rompe en mil pedazos, se necesita mucho más que la valentía para recoger esos pedazos y construir algo muy grande. Ángela, es un honor que estés en Preguntas al Alma. ¿Cómo estás? Gracias, hermana. Gracias por la invitación. Ahora que tú estabas haciendo esa introducción, me llevaba como a memoria todas esas afectaciones que ha tenido cada uno de los capítulos de mi vida y de lo fuerte, ¿no?, que nos toca hacer a veces de manera abrupta. ¿Quién era Ángela Wanga en Tumaco, Nariño, antes de llegar forzosamente a Bogotá? Yo siempre explico que Ángela fue la que se construyó después del conflicto, porque la que estaba en Tumaco era Viviana. Viviana, una niña que creció en una familia disfuncional, que fue producto del amor de momento de unos jóvenes que fueron mis padres, eh, eh, que tuvieron una relación intensa pero corta. Entonces a mi madre le tocó ser madre cabeza de hogar, luchar conmigo desde muy sardina. Me tuvo a los 16 años y, y honro todo eso que ella hizo porque me tocó eh, andar con ella en las calles, tal vez nosotras a la intemperie, buscando ella trabajo. Y siendo una niña que lastimosamente fue abandonada, fue muy fuerte mi mamá, ejemplar, y me tuvo, a pesar que le decían, sáquesela, sáquesela, usted está muy sardina, usted no puede tener una hija, usted no tiene a nadie, y mi mamá decidió tenerme. Y eso hizo que yo honrara a mi mamá en vida, tanto que hasta la gente decía, ¿por qué usted se porta así? Porque hubo un espacio en mi vida que mi mamá me dejó con mi tía para poder trabajar, lo que le pasa casi a todas las mujeres del Pacífico y de todos los territorios de Colombia, que les toca dejar a sus hijos con familiares para poder salir adelante. A ella le tocó. Pero yo fui testiga que le tocó hacerlo para poder trabajar y brindarme un mejor bienestar. ¿Cómo viviste ese abandono? Porque lo mencionas y yo escucho más ese querer honrar a esa mamá que hizo ese esfuerzo grandísimo para que tuvieras una vida mejor, más allá de un reclamo de por qué me abandonó. Pero también imagino yo que esa niña también sufrió en parte por ver a su mamá lejos. Sí, claro. O sentirla lejos. Claro. Lo que pasa es que yo después que ya me formé, que maduré, que entendí muchas cosas y de pasajes de mi niñez y de mi adolescencia y de mi juventud, entendí y tenía muchos recuerdos hasta de año y medio. O sea, yo sabía lo que las dos con mi mamá juntas habíamos pasado.
caminando las calles, ella buscando oportunidades, buscando trabajo, buscando tantas formas para ella poder cargar su niña bonita. Nunca nadie en Tumaco puede decir que Justa Tenorio, su hija, la cargaba mal vestida siempre, con anillos, con pulseras, con cadenas, con aretes, siempre muy bien organizada. Ella me adoptó el gusto por las gafas, aunque ahora lo uso también por necesidad. Y siempre muy femenina, me cargaba muy bien arregladita, muy bien vestidita. Y la gente lo dice y lo reconoce, porque mi mamá era muy popular, entonces, y muy amiguera. Entonces todo el mundo, ay, la hija es la Justa. Y siempre sus amigos me llevaban y me traían. Y eso hizo que me reconociera mucha gente. Entonces siempre fue una mamá que a pesar de haberme tenido adolescente, se esforzó, luchó, trabajó. Primero tomó la decisión de tenerme cuando no tenía nadie tampoco. Una Y decisión muy valiente. después, claro, eso yo lo valoro porque fue una decisión valiente, ¿ya? Y después asumió la responsabilidad de luchar conmigo buscando trabajo, yendo por esas calles, a veces le tiraban la puerta en la cara conmigo y yo estaba ahí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 2 años, 3 años, yo tengo ¿Y recuerdos de esa. recuerdas? Sí, claro. Tenía recuerdos hasta que un día llegamos a una casa que una señora le dijo, sí, la acepto, pero no con su hija. Y mi mamá se sentaba conmigo en los andenes a llorar, a llorar. Yo sé, por eso la honro, porque yo sé todo lo que se esforzó. Y cuando ella ya le tocó determinar, no, la voy a dejar con su tía de parte de papá, que va a estar en mejores condiciones para que la siga formando mientras yo trabajo. De ¿Cuántos ahí años se fue tenías? 5 años. Ya Muy cumplí 6 años. chiquita. ¿Y cuánto tiempo duraste sin tu mamá? 13 años, más o menos. 13 años luchando, trabajando, estudiando, siendo la mejor estudiante de la Misional Santa Teresita, donde todos fueron testigos, porque tuve una rectora de una familia muy reconocida a nivel nacional, Margarita Vélez. No sé si te suena el apellido. Me suena. De la misma familia, son idénticos, ¿ya? Y con ella pasé una experiencia muy buena porque ella hizo que mi papá, a esa época yo ni siquiera tenía el apellido, mi papá, ella lo llamó y le dijo, no sé cómo usted va a hacer con su acento paisa, pero se viene ya mismo y registra a Viviana, porque ella es la mejor estudiante de este plantel. Y se ganó ese reconocimiento y se va a Chachagüí, pero hoy tengo que pasar la sexta. Y mi papá el otro día cogió un avión y me registró. Hablas de Viviana, de esa niña en Tumaco. ¿Cómo es esa transformación a Ángela en una ciudad como Bogotá? ¿Cómo es que Viviana toma la decisión de venirse desde Tumaco, Nariño, a Bogotá? Lamentablemente el conflicto armado desmembró nuestros territorios, lo dividió. Hasta el 95 yo siempre escuchaba en mi adolescencia, niñez, adolescencia, pubertad más o menos, que la gente se moría por enfermedad. Y cuando se va asomando el conflicto en el 99 al 2000, empezó a proliferarse la guerra, la maldad y la ansia también de la juventud de meterse a los grupos al margen de la ley por la falta de oportunidades. Porque mi pueblo, Tumaco, es un territorio biodiverso, es un distrito especial portuario ecoturístico, es un territorio hermoso, ¿ya? Pero estamos ahí, yo siempre digo, como una planta en el océano Pacífico, que usted lo mira así y está rodeado de todo está rodeado de agua. Y a pesar de eso somos un milagro de amor de Dios, porque a pesar de que está siempre pronosticado el maremoto, que ya hubo uno en el 79, pueda que también se venga y se lleve Tumaco. Sin embargo,
somos un milagro de amor cada día porque ahí ha estado y ha permanecido el territorio. Y en esa época se agudizó tanto la guerra que empezó a escucharse los chicos reclutándose, los reclutaban también forzosamente, otros porque por las oportunidades que les ofrecían, mensualidades o dinero. Tumaco no tiene empresa, no tiene posibilidad de desarrollo económico, las mujeres se dedican a irse al manglar, a coger piangua, los pescadores, al mar, todos los productos que el mar da o el manglar. Adicionalmente, las personas rebuscándose en la calle, los que salimos de familias emprendedoras. En mi familia, por ejemplo, siempre hubo tiendas, graneros. Mi tía y mi abuela muy emprendedoras, tuvieron sus comederos como restaurantes, ya nuestras ventas en la calle, formal o informal. Y de esa manera fuimos saliendo adelante. Y así es el tumaqueño, unas personas que salimos adelante con nuestro esfuerzo. Y ¿ya? te tocó salir adelante. Y de esa manera. De esa manera y con todo el contexto de la violencia. Con todo el contexto. ¿Hace cuánto saliste de allá, de Tumaco? 18 años. ¿Por 18 primera vez a Bogotá no conocías? Por primera vez yo no conocía Bogotá, no sabía qué era esto, yo escuchaba que hacía mucho frío, que uno se congelaba, yo miraba en la televisión, eran las novelas que la gente subía a loma, bajaba a loma, y me asustaba eso. Yo miraba, ¿se acuerda la novela del bus? Que pitaba ese bus y que uno miraba como San Cristóbal. Y mire, fue la localidad que me recibió en Bogotá. ¿Recuerdas el primer día en Bogotá? Sí, claro. ¿Cómo fue ese día? Para mí todos los días son milagros de amor de Dios hacia mí, porque yo me vine con unas cosas, con cama, con colchón, con tabla. ¿Desde Tumaco? Desde Tumaco. ¿Y cómo fue eso? Y en Cali recogí otras cosas, y porque por lo general en el conflicto la gente sale sin nada. Pero yo de Tumaco alcancé a traer 2 cajas, ¿ya? Y en Cali yo tenía otras cosas. Tenía mi cama, mi colchón, donde mi mamá, porque mi mamá toda la vida, después de irse a trabajar a Cali, pues siguió viviendo allá. Y mis hermanos son de allá. Entonces yo, cuando llegué a Cali, yo le dije a mi mamá, yo me voy a llevar mis cosas que tengo aquí en la pieza, porque cómo uno va a pasar trabajo allá, que era un cuñado que yo tenía acá en San Cristóbal, Santa Inés, y yo no sabía que si a uno lo botaban o si uno no tenía dónde, y sin dinero, yo no venía con plata. Entonces por eso me asusté tanto que yo me traje mis cosas que más pude. Y en esas cosas, menos mal fue un día que casi no había gente en el terminal y me trajeron en 90,000 pesos. ¿Con todo? Con todo. Y después cuando llegué a la terminal, nadie me quería traer y un señor me dijo, tranquila, yo la llevo. Y me trajo. Y ahí subimos por columnas. Arriba Santa Inés, las casitas que eran nuevas de esos condominios, allá. Un cuñado que nos dio posada, pero pues fue por un mes y eso fue una cosa pues mucho conflicto porque hay gente que no se adapta a tener gente en su casa. ¿Cómo te trató Bogotá cuando llegaste por primera vez? Pues Bogotá, nosotros salimos porque nuestra familia se desmembró por el conflicto, por la defensa de la lucha de que no se reclutaran los sobrinos, los primos, los jóvenes de nuestra familia, los adolescentes en Viento Libre. Nos tocó hacer una lucha con un tío, a mi tío lo mataron saliendo de Tumaco hacia Esmeralda y pues yo sí alcancé a venirme para acá, porque la pareja que yo tenía en esos días me dijo, no, vámonos para Bogotá porque yo ya he estado en Bogotá y allá nos va bien, dijo él así. Bogotá es una ciudad de oportunidades, hay que irse mejor para allá. Y yo quería ir para el Ecuador porque yo no me asustaba Bogotá. Y dijo, no, vámonos para allá. Y nos fuimos para acá. Y además que allá nadie te va a encontrar, dijo, porque eso es tan grande que eso ya nadie encuentra a nadie. Y así hicimos. Y nos vinimos asustados, pero esta ciudad, yo creía, la verdad, que como nosotros somos tan hospitalarios, nosotros los tumaqueños somos
al que llega el mejor petate, la mejor comida, el mejor jugo, la atención especial. Pues uno como no había salido, pues yo creía que de pronto iba a ser así. Claro, el choque cultural fue tan abrupto, tan tosco, tan áspero, que, que, que me asustó. Y yo lloraba en los andenes, me acuerdo de esa décima con Jiménez, y yo decía, Dios mío, yo me quiero volver para mi casa. Yo dejé mi casa botada ya. O sea, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué me mira así? La gente se asusta cuando me mira. Cuando yo voy a preguntar una dirección, la gente se asusta. ¿Por qué? Yo no entendía. Y yo cuando empiezo a ver todo eso, o sea, yo decía, pero ¿por qué la gente es así? Yo no entendía. Pues estaba todavía pues relativamente joven. Llegué prácticamente acá a Bogotá a mis 26 años, ¿ya? Y, y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo miraba. Entonces ya cuando empecé a sentir que era racismo, yo no sabía que era racismo, porque yo vengo de un territorio donde todo mundo, sea negro, sea blanco, sea mestizo, sea cholo, sea sambo, es negro por cultura. O sea, el tumaqueño, como, como tú, Ujú. tengo primas como tú, como tú, como tú. O sea, yo tengo, en Tumaco hay una mezcla étnica que por eso nosotros somos así descomplicados, ¿ya? Entonces en Tumaco hay indios, hay mulatos, hay cholos, hay criollos, hay zambo, hay negros, o sea, un territorio étnico, es de negro, pero hay mucha mezcla también. Entonces, por cultura, pues todo el mundo es negro, ¿ya? ¿Y cómo fue entender eso? Muy Entender ese difícil. racismo, o sea, como, porque decías tú, yo no entendía qué pasaba. No, no entendía. No entendía qué pasaba y después ¿Cómo lo eh, entiendes? eh, ¿Cómo lo eh, comprendes? la verdad, yo fundamenté todo en mi creer en Cristo. La herramienta que yo tenía era mi fe, mi vida espiritual. Yo ya desde Tumaco, yo soy una mujer creyente del Evangelio y tenía unos fundamentos del creer y de la palabra, y eso hizo que fuera fuerte. Y empezaba a sentir a través de mi conciencia a Dios y empezaba a decirme mensajes. Yo tengo una conexión y una relación con Dios muy fuerte, muy intrínseca, por eso no me han matado a nivel espiritual y eso ha hecho que esté viva, ¿ya? Y por esa razón empecé yo a desarrollar esas fortalezas y a saber cómo enfrentar todo ese racismo y esa discriminación. Me acuerdo tanto que en esa época, en Suba, Ujú. nos tocó ir a buscar arriendos porque acá en San Cristóbal, pues ya teníamos que desocupar ese lugar. Y cuando fuimos a buscar a Suba, había una promoción desde la alcaldía local, Ujú. una estrategia de que no se le arrendara ni a negros ni a costeños. Y así, el alcalde de esa época de Suba. Y uno buscaba arriendo y decía directamente, aquí no se le arrenda ni a negros ni a costeños. Aquí no se le arrienda ni a negros ni a costeños. Imagínense la fortaleza que yo desarrollé cuando yo escuchaba eso. Fuerte. Ángela, ¿qué descubriste de ti en ese momento? Descubrí que ignoraba muchas cosas. Descubrí que tenía que formarme. Descubrí que tenía que relacionarme con la gente y darle a conocer la humanidad de las comunidades negras. Y aprendí a desarrollar unas estrategias pedagógicas de interculturalidad propias con lo poco que traía. Por ejemplo, en el inquilinato donde después nos tocó irnos al centro, mi proceso fue, y mi primer amor en el centro, mi proceso social en Bogotá.
Imagínense, San Bernardo, con todas las problemáticas de ese territorio. 10 años ahí me costó salir, lloré porque no quería salir. Cuando Peñalosa hizo la intervención, me tocó trabajar con exconvictos, con mujeres trabajadoras sexuales, con habitantes de calle, con toda la comunidad, la población víctima del conflicto. ¿Viviste en San Bernardo? Claro, tuve fábrica de galletas cucas y dulces afrocolombianos y di empleo, formé gente, saqué gente de la calle. ¿Qué Y parte de fue ti? tan fuerte todo ese proceso, pero es lo que tengo acá y que hizo significativo mi proceso organizativo. Después del conflicto, llegué a un territorio de conflicto de Bogotá, donde tenía todas las problemáticas agudizadas, enfrentamiento de ollas con ollas, acciones delincuenciales. Afortunadamente jamás me pasó nada porque Jehová de los ejércitos siempre me cubrió. Es más, la policía me decía en el centro, pero doña Viviana, ¿usted por qué que lo rodean ese poco indigente? Le decía, no señor, ellos están sedientos de la palabra, yo le decía, y ellos andaban detrás de mí así, como ríos de agua viva, siempre, y me acompañaban. Y a mí nunca me pasaba nada, yo salía del centro con mi triciclo, trabajando, y me venía bien en gozo, siempre en gozo, en el espíritu. Y llegaba al barrio, nunca, nada. Siempre antes me echaban ojo. ¿Por qué? Porque sabían que era una mujer de fe, una mujer que no le hacía mal a nadie, sino que antes apoyaba a la comunidad de ahí del territorio. Yo te escucho hablar y quisiera saber qué parte de tu identidad se hizo más fuerte cuando las personas querían hacerte pequeña. Se hizo mucho más fuerte mi dimensión espiritual y emocional. Yo era una niña muy frágil cuando salí de Tumaco y Bogotá me hizo fuerte. Y el centro de Bogotá me hizo tan fuerte que desarrollé una coraza que yo me sentía como invencible, ya porque no cualquiera enfrenta las problemáticas del centro de Bogotá. Bogotá a ti te brinda dos posibilidades, y eso les digo a todos los que me encuentro en la calle, el bien o el mal. Yo tengo muchos niños que consigo en la calle trabajando, como me tocó a mí trabajar desde los 6 años. Y les digo yo, no te quedas ahí. Recuerda que eso es un pasaje de tu vida para que te hagas fuerte. Pero de ahí en adelante, esa va a ser tu motivación para que te formes, te eduques. Entonces yo en estos días me encontraba uno que es de Venezuela y yo estaba en una reunión social y se acerca en la panadería y dice, ella me aconsejó a mí que orara todos los días, yo oro todos los días. Ella me dijo que estudiara y yo estoy estudiando y saqué las buenas notas, amiguita. Imagínese que ahora soy el bueno del salón. Entonces, esas cosas significativas son las que a uno le llenan el alma. ¿Hubo, Ángela, algún momento que querías dejar de ser quien eras por encajar? Porque eso es muy humano. Sí. Y con todo lo que viviste al principio en Bogotá, el racismo, el que no entendías por qué te miraban de alguna manera o simplemente pasaban la calle cuando te veían. ¿Quisiste encajar en algún momento? Ahora que tú haces esa pregunta, niña Ángela, usted ha sido una mujer muy fuerte, porque jamás he tratado de hacer acciones para encajar en ningún espacio ni en ninguna sociedad. Gracias, gracias por esa determinación. Mire que yo ni me había fijado, o sea, yo empecé a generar como esas relaciones con la vecindad, con la gente, en el marco de que pudieran conocer nuestras prácticas en el vecindario, pero siempre con carácter, siempre con orgullo.
¿Por qué? Porque eso lo aprendí de las matronas de mi familia, ¿ya? Las matronas de mi familia, mamá me dejó a mí los fundamentos de comportamiento, de ser una niña educada, sensible, tranquila, apacible, conciliadora, pero de mi tía que me terminó de formar, desarrollé el carácter, la fuerza, el trabajo, ser emprendedora, y de mi abuela la sabiduría, la manera de poder resolver conflictos y de cómo relacionarse con los demás. De cada una de estas tres mujeres yo aprendí aspectos distintos. Fueron las bases. Esas fueron mis bases. Por eso las honro a las tres. Y eso hizo que yo tuviera esos elementos para enfrentar lo que tenía que enfrentar acá. Es una cosa impresionante, porque yo recuerdo que empecé a hacer acciones de articulación con las instituciones, y cuando yo empecé con mi cochecito en la Caracas a vender mis cocadas con maní, empecé allá en las pulgas. Y en las pulgas conocí a varios actores y actrices que me compraban mis cocadas, que eran las mejores, y ellos decían, ay, pero qué deliciosa esta cocada de maní, la mejor que me he comido. Yo le echaba el secreto de mi abuela, ¿ya? Y ese secreto, el secreto es un ingrediente sencillo que es una fruta. Y eso hacía que a través de ese proceso yo fuera como teniendo esa determinación para orientar a la población bogotana, a los vecinos, a los conocidos, de que éramos distintos, teníamos fenotipos distintos, pero que éramos seres humanos, todos y todas, y teníamos que relacionarnos. ¿Y por qué yo también tuve esa referencia en mi identidad clara? Porque yo desde que llegué a Bogotá siempre utilicé mi turbante. En Tumaco el turbante no es tan, digámoslo así, tan cotidiano. Tan cotidiano, sí. Las matronas, las mujeres ya, las consejeras espirituales, las autoridades son las que más lo usan. Y por esa razón, yo cuando llego a Bogotá y me miran que soy distinta, dice, todos los días yo ando con turbante, o sea, todos los días. Cuando yo no tengo el turbante, nadie me reconoce. Entonces, todos los días yo lo volví cotidiano para mí, y eso hizo que se hiciera como esa marca, ay, vela el turbante, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo tuve una referente, que fue la doctora Carabalí, una mujer formada con una aura muy linda en Tumaco, Nariño, siempre impecable, siempre con sus trajes. Y yo de niña la observaba mucho. Observaba su comportamiento, observaba cómo ella se relacionaba con la gente, ¿ya? Doctora de allá de Tumaco, ¿ya? Una referente, una gran referente para mí, ¿ya? Entonces yo me vine también con esa referencia en el marco del comportamiento, de la estética y de cómo tenía que andar. Y eso hizo que yo pudiera como ir alineando mi comportamiento y relacionamiento con la población. Cuando yo empecé como a relacionarme con las instituciones en el marco de esas acciones que quería sacar para que la población bogotana también conociera, bueno, esta gente ¿por qué habla duro? Bueno, esta gente ¿por qué es negra? Bueno, esta gente, ¿por qué? Empecé yo también a indagar y también a saber que tampoco tenían la culpa. ¿Por qué? Porque es un contexto distinto. Es un contexto tan distinto que pues que es también normal que sientan que están pisando su territorio un poco de gente que ellos no saben de dónde salieron, ¿me entiendes? Y que no son acostumbrados a verlo. Entonces pensé yo también a ponerme en el lugar de la otra gente, que es cuando usted llega a alguien a su territorio y usted dice, pero ¿qué pasó aquí en mi casa? ¿Cierto? ¿Qué esta gente qué está haciendo? Pues y esa no es la clave. Misma. Sí. Al final no pelear con eso, sino ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Traté de hacer eso y me funcionó. Y de esa manera empecé yo a hacer jornadas interculturales, ¿ya? Tanto que hasta en los colegios que estudiaban mis hijastros, mis sobrinos, porque, hija, madre de naciones, no he parido uno, pero he criado un montón. ¿Ya? Entonces me tocó formar a todo el que salía, que lo iban a reclutar de la familia, llegaban allá.
ya a San Bernardo. Yo tenía la casa matriz, le llamaba a la gente, porque era donde llegaba todo mundo a hospedarse, a quedarse, a pasar unos meses, un mes, un año, 2 años. Los formaba, volaron. Unos que están en el exterior, otros que están aquí, que ya tienen sus hogares, otras que tuvieron los hijos allí. Entonces eso me tocó, fue, mejor dicho, levantar una cantidad de familias, ya, y conocidos y no conocidos, gente que estaba en peligro y que llegaba donde uno. Y de esa manera, cuando me tocó ir al colegio de los chicos, porque se peleaban a puños con los compañeros por la discriminación racial, los niños no entendían, los niños no nacen racistas. Entonces, hubo una profesora, la profesora Guillermina, que ojalá me escuche, la profesora Guillermina entendió y dijo: Angelita, ¿qué hacemos? Yo estoy preocupada con esa situación de convivencia de esos niños. En el Antonio José Uribe, el colegio de la 10ª con 3ª, en Las Cruces. Ellos estudiaban ahí. Y todos los días pleito por la discriminación racial y el racismo. Angelita, ¿qué hacemos? Yo le dije: profe, yo tengo una estrategia que he estado haciendo en la comunidad. Cuando sean los cumpleaños de los chicos, hagamos esto. Hagamos un arroz con coco, un arroz a la marinera, uno le echa un camaroncito y sus verduras, y hacemos un compartir en círculo. Y empezamos a hablar con ellos y empezamos a darles charlas. ¿Y funcionó? ¡Claro! Eso después que le decían a mi hijastro y a todos esos pelados que yo tenía en ese colegio: negro, negra. Todos, absolutamente todos, sus nombres. Por eso ellos, mi hijastro, su familia de ellos son la gente de San Bernardo. Sus amigos, ellos llegan acá y sus amigos son ellos. Los de San Bernardo. Porque todos, eso se hizo esa acción, y tanto que se promovió que todo, Fernando, Fabián, Tato, Fernando, Fabián, señora Ángela, tanto que las mamás están: ay, ¿por qué le sabes el nombre? Mire cómo es el racismo. Cuando las niñas le decían a mis hijastros: Fernando, Fabián, señora Ángela, ¿cómo está Fernando, Fabián? Las mamás se impresionaban. Porque no dicen el nombre. Porque, exacto. Las mamás se impresionaban porque no le decían el negro. Que por qué le sabía el nombre de la hija. En Colombia es muy común que se les llame por el negro o la negra. Exacto. Y no por el nombre. Y no por el nombre. Entonces, ¿qué promovía yo? Negro o negra es una parte de deshumanizar. Exacto. Entonces, eso les explicaba yo. Camilo, mi sobrinito, tenía 3 años. Lo formé y le enseñé: nunca se deja usted decir negro ni negra. Y esto se lo voy a decir para aclararle hasta a los mismos negros. Ser negro o negra es por identidad y autorreconocimiento, no para que otro me llame. Identidad y autorreconocimiento para mí, porque llevar este cuerpo racializado lleva una historia, una carga, una memoria. Entonces, el día que tu amigo y hasta tu misma pareja te diga negro hijo de tanta, obviamente lo va a utilizar para ofenderte. Entonces, por eso no se debe permitir. Ay, que a mí me gusta que me digan negrito. No se puede, porque usted reproduce racismo con esos niños que van naciendo y que van creciendo. No, por su nombre, porque es por identidad y autorreconocimiento. ¿Entendido? Por esa razón, de esa manera, yo les enseñaba desde la base a ellos absolutamente todo, paso a paso, para que ellos tuvieran conocimiento, mis sobrinos, mis tíos, toda mi familia, y ellos de esa manera pudieran defenderse ante la sociedad, ante el sistema, porque ni siquiera es el amigo, no es el sistema que está permeado. Naturalizó el racismo y la discriminación racial. Totalmente. ¿Ya? Y por esa razón, de ahí ya cuando en el colegio con la profe hicimos esa estrategia, todos, el respeto, amigo, un proceso de conciliación, que eso me hizo inspirar en la estrategia que hoy por hoy yo llamé el espíritu del tambor, y ahora le pusieron saguabona. Tuve una experiencia de una niña en Bosa que de 5 años me decía que no quería ser negra.
5 años. 5 años. ¿Tú qué Usted no sientes sabe. cuando... Ay, ese día lloré. Yo venía de una olla comunitaria, la OPB 25 de noviembre, de un proceso que hicimos cuando Clara López fue alcaldesa esos 6 meses, ¿se acuerdan? Ujú. Cuando Moreno lo sacaron. Y nosotros logramos una acción de hecho en Bosa. Las víctimas invadimos unos territorios y bueno, se hizo el proceso. Se dieron unos apartamentos. Aunque a mí no me dieron porque estas causas sociales son así injustas. Pero yo luché ese proceso. Eso, cuando salí de hacer esa olla comunitaria de allá, que fui la que hice el sancocho, todo, y no me alcanzó. Mire que yo me fui y yo dije, ay, tengo hambre, me metí a un asadero en Bosa, Porvenir. Ujú. Allí en Bosa, Porvenir, me metí a ese asadero y todo estaba como solo, pero miro 2 niñas cuando entro jugando, 2 niñas de 5 o 6 años, estaban jugando ellas. La niña, la una era negra y la otra blanca, bien blanca, mona casi, pero la niña blanca estaba en una silla de ruedas, cuadraplégica parecía que estaba la niña. Y la niña negra haciéndole juegos a su amiguita, le hacía ruedas así, le hacía como ronditas. Yo me puse a comer y mirar las niñas. Entonces la niña viene y se me acerca, la niña negra. Y me dice, ¿y tú cómo te llamas? Yo le digo, Ángela, ¿y tú? Valentina. Ah, bueno. ¿Y tus papás? Le digo, mi amor. No, están trabajando. Mm. ¿Y con quién andas acá? Con mi abuelo. ¿Y tu abuelo? En el billar. Cuando la señora le dice, negra, yo no sé qué. ¿Cuál señora? La mamá de la otra niña, Ujú. la que atendía en el Sí, sí, sí. Ay, yo cuando esa mujer dijo así, se me subió y se me bajó. De una manera despectiva, muy fuerte para la... La niña sigue hablando ahí conmigo. Y después, cuando ya yo salí, le dije, oiga, no creo que tú, a la niña que está jugando con tu hija, no le sepas el nombre. Estando tu hija en ese estado, la niña negra que tú dices, está haciéndole juego a la tuya. Valora eso, por lo menos apréndete el nombre de la niña. ¿Sabes qué acaba de decirme la niña? Que no quiere ser negra. Y tú debes ser una de esas responsables. ¿Y la niña cómo te lo dijo? Me dijo, yo no quiero ser negra. Yo quiero ser como ella. ¿Y tú qué le dijiste? Y yo le dije, no, mi amor. Tú tienes que sentirte orgullosa de tu etnia. Mira como yo. Tú tienes que ser una niña que se forme y que se sienta orgullosa de su identidad y de su reconocimiento y de su autorreconocimiento. Ya te toca luchar para hacerte respetar. Pero después que tú tengas claridad de quién eres y para dónde vas, eso nadie te va a machacar en la vida. Ángela, justamente quería preguntarte, ¿qué le dirías tú a esa niña, Viviana, que no sabía o que no entendía cómo este mundo puede llegar a ser tan injusto? Yo le diría a Viviana que a pesar de las dificultades, de los pasajes dolorosos de la vida, de las injusticias, de los abusos, de las incomprensiones y de todo lo malo que le pasó, recuerde que tuvo un sueño. Y ese sueño fue que se visualizó tal como es la mujer que es ahora, a sus 8 años, desde el puente de su casa de la playa, mirando hacia el manglar. Ahora que fui a mi pueblo,
en un ejercicio político. Miraba que el mismo puente que yo me caía cuando tenía que ir al colegio sigue igual. Por eso mi lucha social, porque así Y además que esa lucha en la que estás y nos has contado en esta entrevista, que haces con los niños, que haces con la comunidad, de que entiendan, también ponerte los zapatos, es una lucha en la que hoy yo creo que todos estamos, porque al final este mundo es para que todos podamos vivir como somos, con la identidad que somos, aceptando nuestras diferencias. Y has hecho un camino largo, con mucha dificultad, para llegar a ese punto. Y es que precisamente con todo lo que me pasó desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi etapa de adultez, me volví tan fuerte y resiliente que hizo que las personas que lleguen a mi vida lleguen y se transformen. Algo tiene que dejar la Ángela Wanga que se convirtió en esta mujer para dejar capacidad instalada en los que pasan por su vida. Fue la transformación tan fuerte, fue como una metamorfosis prácticamente, porque Tumaco conoció a la niña frágil, a la niña que andaba esforzada, trabajando, luchando, estudiando al mismo tiempo, que no tenía descanso porque estudiaba y trabajaba al mismo tiempo en los negocios de mi tía. Y eso me enseñó a también tener aprovechamiento del tiempo, a educarme y a formarme más. Vivía metida en la biblioteca. Fui una de las mejores estudiantes de este país a mis 13 años, precisamente por esa dedicación, esa disciplina. Y eso hizo que yo conociera la Casa Nariño a mis 13 años. Entonces yo tenía ya un destino que no sabía que lo tenía ya marcado, ¿ya? Y ya lideraba desde que no sabía qué era liderar, a mis 13 años. Yo era la que hacía la comida en el prom del colegio, en las actividades. Ay, que la guanga, porque me dicen la guanga por mi apellido. Y entonces, y eso hizo que yo fuera como visibilizándome y que no fuera una persona que pasara desapercibida. ¿Ah? Y hasta esas grandulonas de mi salón que me obligaban que les diera mis evaluaciones para ellas ganarlas. ¿Ah? Entonces, todas esas acciones hizo que tuviera como ese reconocimiento, la gente ya me tenía como me recordaba en las acciones, era también la referencia, ¿no? Porque cuando yo estudié en la pedagógica, la profesionalización en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos, yo les contaba a mis maestros, es que yo ya hice la educación popular. Toda mi niñez y mi adolescencia. Todo lo que yo hice sembrando manglar, trayendo gente, haciendo acciones deportivas con los jóvenes, con los niños, eso ya lo hice. Eso es educación popular. ¿Con qué sueñas ahora? ¿Cómo se ve Ángela en 20 años? 30. Yo sueño con consolidar mi primer ministerio. Consolidar mi primer ministerio es poder consolidar una familia estructurada. Sueño con que ¿Quieres tener familia? Sí, sueño con que esa familia
pueda ser parte de una sociedad organizada para que podamos sacar adelante todos los proyectos y las acciones para desarrollar las comunidades, la población civil, la ciudadanía, y sueño con tener una estructura política sólida que no pierde el norte en su visión a lo que Angela Gwanga emprendió desde los 8 años que visualizó la mujer con el llamado de nación que tiene. Ángela, si tuvieras tu alma al frente en este momento, unos segundos, quizá un minuto, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías hoy al alma de Ángela Gwanga? Ángela Viviana Gwanga. Ángela Viviana Gwanga Martínez, tú has sido una mujer que en algunas áreas de tu vida ha sido emocional. Sin embargo, eso muestra tu humanidad. Yo a ti te digo, después de volverte Ángela Gwanga, Viviana, tal vez fuiste la niña frágil, tal vez fuiste la persona que le tocó vivir muchos abusos, deshonra. Sin embargo, esa humanidad que Dios te dio hizo que pudieras entender al prójimo y al otro para poder ayudarle. ¿Le preguntarías algo al alma tuya? ¿Tendrías alguna pregunta para hacerle? Sí. ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué te duele tanto lo que le pasa a los demás? ¿Por qué no puedes dejar pasar las problemáticas del otro y las asumes como si fueran tuyas? ¿Por qué a veces eso entra en controversia con lo que los demás te dicen que debes hacer, que es preocuparte por ti? Pero también eso entra en controversia con lo que Dios dice en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo. Y dicen que cuando uno ya sana a nivel emocional, uno termina preocupándose más por uno que por los demás. Pero al mismo tiempo preocuparse por uno es preocuparse por los demás, porque después los demás te van a respetar más. ¿Sientes que eres suficiente como estás ahora? Ángela Gwanga, después de todo eso que pasó y vivió y sigue viviendo, es una persona que de verdad no se preocupa por nada. La gente supiera, Ángela no se preocupa por nada, porque siempre confío en mi Dios supremo. Y soy tan confiada en ese sentido que aprendí a vivir con o sin dinero. Por eso no tengo ambición a la plata. Por eso todo lo hago por amor, porque el mayor es el amor. Ángela, es un honor, de verdad, haber estado contigo. Gracias. Conocer tu alma, esa Gracias, alma resistente. Me vino a hacer llorar aquí, yo que tiempo que no pero lloraba. También tienes un alma muy sensible, hermosa además, muy resiliente. Yo sentí una fortaleza impresionante al hablar contigo. Gracias por todo lo que dejas, por lo que estás sembrando, que seguramente dentro de poco o ya mismo, si es que ya mismo ya lo estamos viendo. Gracias por enseñarnos y gracias por esta conversación. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes por la oportunidad
y por poder dejarme abrir mi alma acá en este espacio, cosa que no sabía. Yo no sabía ella con qué me iba a salir ni me mandó sus preguntas. Gracias. Qué lindo. Preguntas al alma. Conduce Caroline Morales.